Anne Frank, la joven que documentó los horrores del Holocausto. ¿Sabías que una joven de tan solo 15 años cambió el curso de la historia, dejando un testimonio que ha conmovido e inspirado a millones? Anne Frank fue una niña judía cuya inocencia fue arrebatada por el Holocausto, pero cuya pluma inmortalizó un mensaje universal: incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y la esperanza pueden prevalecer. Hoy, exploraremos la historia de Anne Frank, una voz que sigue resonando a través de los años, un recordatorio poderoso de los horrores de la guerra y un llamado constante a la lucha por los derechos humanos. Un simple diario transformado en símbolo global nos invita a reflexionar: ¿qué podemos aprender de Anne? Su historia no es solo parte del pasado, es un puente hacia nuestro presente y futuro, un llamado para combatir el odio y defender la dignidad humana. Anne Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania, en el seno de una familia judía que representaba los valores de la comunidad, la educación y la esperanza. Anne, curiosa y llena de vida, mostraba desde pequeña una intensa pasión por las historias, la escritura y los sueños de un futuro prometedor. Sin embargo, en 1933, todo cambió para los judíos alemanes con el ascenso de Adolf Hitler al poder. Al enfrentarse al endurecimiento de las políticas antisemitas, los Frank, como miles de familias, vivieron la pérdida de su hogar y comunidad. En 1934, emigraron a los Países Bajos en busca de refugio. Pero incluso ahí, la tranquilidad fue efímera. En 1940, los nazis invadieron los Países Bajos, clausurando sus libertades. En cada pequeña injusticia que Anne enfrentó como niña, desde ser forzada a abandonar su escuela hasta ser estigmatizada por algo tan inamovible como su identidad, podemos identificar actos que, aunque parezcan distantes en el tiempo, tienen resonancia hoy. Cada derecho perdido es un llamado urgente para garantizar que nunca más prevalezca el odio, ni ayer ni mañana. En 1942, la amenaza se tornó crítica. Margot, la hermana de Anne, recibió una orden para trasladarse a un campo de trabajo. Era un boleto de ida hacia el sufrimiento y la muerte. Ante esta certeza, la familia Frank tomó una decisión valiente: resistir a través de la clandestinidad. Con la ayuda de amigos leales, los Frank se escondieron en un anexo secreto detrás de la oficina de Otto Frank. Este espacio reducido, conocido como la casa de atrás, albergó a 8 personas que vivieron en el más absoluto silencio durante 2 años. Anne, con apenas 13 años en aquel momento, enfrentó un encierro lleno de miedo y restricciones. Sin embargo, en medio de esta atmósfera, encontró un refugio en su diario, al que le confió sus esperanzas, preocupaciones y reflexiones sobre la vida misma. Kitty, como Anne nombraba a su diario, no era solo una crónica de su día a día. En él, desafiaba, a través de las palabras, un sistema de opresión que buscaba silenciarla. Reflexionaba sobre el deseo de libertad, el valor del amor y la igualdad, conceptos que siguen siendo la base de los derechos humanos que hoy defendemos. Las historias y los sentimientos que Anne plasmó resuenan con cualquier persona que, alguna vez, haya sentido injusticia o soñado con un mundo mejor. Su fe en la bondad humana y su objetivo de convertirse en escritora demuestran cómo incluso los más jóvenes pueden imaginar y construir un futuro más justo. Pero la clandestinidad no garantizaba la libertad. El 4 de agosto de 1944, el anexo fue descubierto. Al día de hoy, no se sabe con certeza quién delató a los Frank, pero este acto de traición truncó sus vidas y sueños. Arrestados por la Gestapo, fueron enviados al campo de concentración de Westerbork, en los Países Bajos, y luego deportados a Auschwitz, el epicentro de los horrores nazis. Anne, su hermana y su madre quedaron relegadas a las barracas de mujeres, donde las condiciones inhumanas pusieron a prueba sus fuerzas. Hambre, frío, enfermedad y trabajo forzoso eran el día a día en un infierno al que fueron condenadas solo por quienes eran. En noviembre de 1944, Anne y Margot fueron trasladadas a Bergen-Belsen, un campo que se convirtió en su último destino. Allí, las hermanas Frank contrajeron tifus, sucumbiendo a la enfermedad en marzo de 1945, poco antes de la llegada de las fuerzas aliadas. Anne, que apenas había cumplido 15 años, no tuvo la oportunidad de ver el mundo por el que soñaba en sus escritos. Aunque estas palabras relatan una tragedia humana irreparable, nos enfrentan también a una verdad esencial: debemos ser vigilantes.
Permitir que las violaciones de los derechos humanos queden impunes es repetir un ciclo que Anne y millones de víctimas lucharon por romper. Otto Frank, único sobreviviente de la familia, volvió a Ámsterdam tras la guerra y encontró el diario de Anne, rescatado por Miep Kies. Fue entonces cuando entendió que su hija había creado, sin saberlo, un documento que cambiaría al mundo. El diario fue publicado en 1947 como asterisco, el diario de Ana Frank, asterisco. Hoy, traducido a más de 70 idiomas, es uno de los testimonios más impactantes sobre los daños de la guerra y la fortaleza humana. ¿Qué lo hace tan especial? No solo documenta los horrores del Holocausto, sino que nos habla de los valores universales que todos compartimos: esperanza, libertad, empatía y respeto por la diversidad. Anne Frank es un símbolo de todas las voces silenciadas por la injusticia, pero también de la capacidad del espíritu humano para resistir. A través de sus palabras, aprendemos a valorar derechos que muchas veces damos por sentados. Cada línea de su diario es un recordatorio de por qué el odio y la discriminación deben erradicarse, no solo en el papel, sino en nuestras acciones diarias. La casa de atrás, convertida en museo en 1960, continúa siendo un lugar de reflexión que recibe a miles de visitantes cada año. Es un espacio que no solo honra la memoria de Anne, sino que también alienta a actuar. La historia de Anne Frank no es solo una lección de historia, es también una advertencia y una inspiración. En una época donde los derechos humanos aún son desafiados en diferentes rincones del mundo, su legado nos llama a levantarnos contra la injusticia. Si su diario puede inspirar a millones y abrir corazones a la empatía y la compasión, nosotros podemos usar sus palabras como una herramienta para crear conciencia. Anne creía en la bondad, incluso cuando lo peor de la humanidad estaba a su alrededor. ¿Qué hacemos hoy para merecer esa fe? Es por eso que hablar de Anne Frank no es solo recordar el pasado, es también un compromiso con el presente y el futuro. Defendamos nuestros valores, hablemos por los silenciados, y nunca dejemos de luchar por un mundo donde las ideas de Anne puedan hacerse realidad. Y aquí concluye esta historia emocionante, una que nos interpela, nos inspira y nos mueve hacia la acción. Anne Frank fue la joven que transformó el sufrimiento en un mensaje eterno de esperanza, un faro de luz en una época de oscuridad. ¿Qué piensas de su legado? ¿Te ha llegado al corazón su historia? Déjanos tus comentarios y compártela para que más personas puedan aprender algo valioso de Anne Frank y su mensaje. Suscríbete al canal, da un like y activa la campanita para no perder nuestras historias diseñadas para despertar el interés y la reflexión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria, el coraje y el activismo. Sigamos trabajando por un mundo donde la historia nunca se repita.